Si hay una montaña, vas y la subes. Si ves un río, te arriesgas y lo cruzas. Si el camino es pedregoso, sigues y no le echas la culpa. Si hay que trabajar día y noche, trabajamos día y noche. Ese es el espíritu del emprendedor chileno. Y si las pymes no vienen a nosotros, nosotros vamos a las pymes. Aquí comienza Chile al Hombro, el show de los emprendedores de la Metro. Grandes historias y testimonios que inspiran, con las voces de miles de chilenos y chilenas que están construyendo un país mejor. Aquí nos lanzamos. Ahora nadie nos para. Ya estamos embarcados con Chile al Hombro, el show de los emprendedores. Con la conducción de uno que sabe, el periodista y director ejecutivo de la Multigremial Nacional, Álvaro Izquierdo. Se abren las cortinas del mejor emprendimiento de la Metro. Hola amigos y amigas de la Metro, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Chile al Hombro, el show de los emprendedores de Chile. Soy Álvaro Izquierdo y como ya saben, los acompaño todos los días sábados justo al mediodía para hablar sobre nuestros emprendedores. Acá en este programa, en Chile al Hombro, analizamos las principales políticas públicas, conocemos la visión de las autoridades y también escuchamos las historias de vida de todas aquellas personas que se atreven a emprender, siempre obviamente con la mejor música. Nos pueden escuchar en Santiago en la 95.9, en Villarrica y Pucón en la 91.5, en Temuco y Padre Las Casas en la 94.3, Angol y Malleco 105.9 y también en la metrofm.cl. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, la metro-fm en Instagram y la metro-fm en Twitter, y pueden escribirnos, recuerden, a nuestro WhatsApp 569-3188-2414. Vamos con el principal tema de la semana para los emprendedores. La delincuencia sigue creciendo. Ya habíamos informado hace unas semanas sobre una encuesta que hizo la Cámara Nacional de Comercio que reveló que un 63% de los locales fueron víctimas de algún delito. Los sectores más afectados son el retail, el comercio minorista, las empresas de logística, estaciones de servicio, hoteles y restaurantes. A esto se suman los altos niveles de percepción de inseguridad, los que, según la propia encuesta en USC, solo a fines del año 2023, decían que un 90% de las personas sentían una sensación de temor alta. Eso significa básicamente que las personas están asustadas. Y nosotros lo vemos a diario eso. Hace pocos días vimos como un grupo de delincuentes arrasó con una feria de emprendedores en el barrio Italia. Fuimos testigos como una emprendedora en Rancagua, que quería abrir su negocio a plena luz del día, fue asaltada violentamente por un grupo de antisociales. Para hablar de toda esta situación que está ocurriendo en Chile, del emprendimiento y del impacto que tiene la delincuencia, estamos aquí con un arquitecto urbanista, deportista también y alcalde de la Comuna de La Reina, José Manuel Palacios. ¿Cómo estás, José Manuel? Bien, señor, ¿y usted? ¿Cómo le va? Todo bien por aquí, metiéndole firme a Chile al Hombro, programa que está creciendo mucho, alcalde. Felicitaciones por el programa. Creo que es muy necesario que se pongan toda la energía en apoyar a las pymes, a los emprendedores y también a los empresarios. Esto, al final, el borde entre una pyme y un empresario es bien gris. Uno dice, los pymes son chiquititas. No, una persona que tiene 3, 4, 5 empleados ya es una empresa. Entonces, hay que decir las cosas como son. Efectivamente, están dentro del mismo grupo. Y en ese sentido, alcalde, ¿qué está haciendo hoy día la Comuna de La Reina en materia de emprendimiento? A ver, muchas cosas y en distintas áreas. Lo más importante en el fondo es entender que las pymes las componen los vecinos que de alguna manera son los que empujan el crecimiento de las economías locales. Por eso es tan importante tener una estructura firme dentro de los municipios para poder entregarle todo el apoyo que necesitan. Y por eso hicimos nosotros nacer varias cosas. Cuando partimos empezamos a agruparlo, empezamos a trabajar con los emprendedores que están en todas sus áreas, ¿no es cierto? Los artesanos finalmente también son emprendedores, también son pymes, porque también tienen su empresa y tenemos mucho. Tenemos muchas mujeres en el fondo también que son colaboradoras permanentes con el municipio y que ellas generalmente tienen un segundo ingreso y que es un emprendimiento. Y ellas también la hemos captado, la hemos capacitado y le hemos dado espacio. Hoy día estamos con varias acciones. Todo esto lo reunimos en un área que se llama Red La Reina, que está liderando Carola Oyarzún,
que tiene una capacidad bien interesante, digamos, y una energía y un nivel, ¿no es cierto?, de convocatoria importante, por lo tanto ha crecido muchísimo, y hoy día te diría que debemos estar con unas 250, 300 organizaciones entre estos distintos ámbitos, ¿no es cierto?, del emprendimiento asociados, están en esta página, en Red La Reina, y estamos tratando de hacer sinergia también con ellos. Hemos aprovechado también las dependencias municipales que tenemos, como tenemos, por ejemplo, la Casa de la Mujer, que la inauguramos hace un año y algo atrás, y principalmente las pymes que se amparan, ¿no es cierto?, en el municipio son iniciadas por mujeres. Ha sido bien interesante. Pasa esa Casa de la Mujer que parte, ¿no es cierto?, el concepto por un tema, ¿no es cierto?, de BIF, de violencia. Bueno, le dimos vuelta un poco la lógica, y es un área, pero principalmente lo que busca es hacer sinergia entre las mujeres, todo su potencial y todo lo que nosotros podemos hacer como en la lógica de apoyar como municipio a todo el emprendimiento local. Y ha funcionado bastante bien. Ahí después te doy algunos detalles para no hablar tanto, porque si no... ¿Y esta red de La Reina, alcalde, qué hace además de agruparlos en esta red, digamos, en este sitio? ¿Los apoya de qué manera? Los agrupa, los capacita, agrupar hay que entenderlo como área específica. Entonces, tú armas programas de capacitación en cierta área específica. Por ejemplo, ayer estuvimos con el inicio del taller de un grupo de mujeres que van a hacer un curso de conducción de maquinaria pesada. Igual es raro, raro. Pero hay 30 y tantas mujeres inscritas, y es súper interesante también porque eso después les permite a ellas, por ejemplo, postular a red, y hoy día sabemos que las mujeres chofer de buses son cada vez mayor. De hecho, hay un estudio que dice que son mejores conductoras que los hombres. Por lo tanto, bueno, eso dice el estudio, no te rías. ¿Qué estudio es ese? No te rías. Pero, no, está bien. O sea, en el fondo hay que, claro, abrir nuevas puertas y en el fondo permitir que la mujer se desarrolle en todo ámbito de cosas. Sí. Oye, alcalde, ¿y qué relevancia se le da en la comuna al emprendedor, pero sobre todo mirando desde la alianza público-privada? ¿Qué está haciendo el municipio con el resto de la comuna? Bueno, y evidentemente también hemos rescatado todos los colaboradores, emprendedores y empresas. Por ejemplo, tenemos un convenio con Metro, con Mall Plaza Gaña, con distintas organizaciones, con Líder, para tener espacios para nuestros emprendedores. Entonces, agarramos todo este capital de emprendedores que tenemos y lo ponemos a disposición según las oportunidades también que nos van dando, que no son pocas en el año. Día de la Madre, todas las festividades que son una oportunidad. Son una oportunidad, y ahí están y lo agradecen mucho. Hemos abierto también las plazas, el espacio público, y lo hemos ido potenciando. Hemos generado un trabajo permanente en el espacio público, porque si tú lo haces una vez o de manera muy ocasional, no tiene la misma fuerza si tú estás todos los sábados, ¿no es cierto?, a tal hora con una feria de emprendedores. En las plazas. En las plazas, en fin. Y ahora tenemos una gran oportunidad, que hace poco más de un año compramos nosotros un parque de 6 hectáreas, Aguas Andinas. Hemos estado desarrollando distintos procesos participativos. Hoy día estamos con un concurso público de arquitectura para definir el proyecto urbanístico que va... ¿Llegaron muchas propuestas o no? Llegaron muchas, llegaron más de 40 y tantas. Es que el premio era muy bueno, yo creo que y aparte que es un desafío súper bonito. Pero quizá uno de los temas interesantes es que gran parte de estas propuestas vienen con espacios para emprendedores. Entonces son espacios públicos para emprendedores y están en un lugar muy estratégico dentro de la ciudad. Está dentro del eje de Príncipe de Gales, entonces ese es el eje comercial de la comuna. Entonces, bueno, y ahí se puede hacer sinergia también con la Plaza Chile Perú, que ahí también hay pymes que están en estas ferias de emprendedores periódicamente. Entonces, hay mucho que hacer para adelante, estamos con mucho entusiasmo y creo que cada vez vamos generando más mecanismos de perfeccionamiento para todos los emprendedores, para que efectivamente sean competitivos a nivel nacional, ¿no es cierto?, en su área,
y poder darle más oportunidades, ¿no es cierto?, de crecimiento, sobre todo de apoyo o realmente ser, ¿no es cierto?, el pilar fundamental de sustento de su familia. Estamos hablando con el alcalde de La Reina, José Manuel Palacios. Alcalde, hasta aquí todo bien, ¿cierto? Esta es como un poco la parte bonita del emprendimiento, pero la pregunta al final es si es posible emprender con la delincuencia que tenemos hoy día. A ver, es difícil vivir, como cualquier persona. Vivimos todos hoy día atemorizados. Hay una encuesta una encuesta SEAT que anda dando vuelta por ahí, que nos posiciona como las mejores comunas en términos de seguridad. Y yo les digo, o sea, está bien, gracias, digamos, por posicionarnos dentro de las mejores, pero la verdad es que estamos pasando un momento de crisis en términos de seguridad a nivel nacional, por supuesto. Yo sacaba las cuentas el otro día que a mí me roban, entran uno de los delitos peores en el fondo es el robo en lugar habitado, con o sin violencia. Es muy traumático para la gente. Y a mí hemos ido a la baja. Somos de las mejores de Chile. Y este año nos entraron a robar, o el año pasado, el 2023, nos entraron a robar a un poco más de 300 casas. Eso significa, en el fondo, que si yo tengo casas, 22.000 en mi comuna. Eso significa que en todo el periodo que yo llevo administrando esta municipalidad, me deben haber robado entre un 12 y un 16% de la cifra en el fondo que nosotros tenemos acceso, pero sabemos que es un tercio aproximadamente de los robos que efectivamente se realizan, porque nadie denuncia el robo de una bicicleta, nadie denuncia el robo de un balón de gas, ¿cachai? Hay temas que no lo denuncian y que también invaden tu espacio por miedo a que después lleguen los delincuentes y cobren venganza. Entonces no son cifras alentadoras, y yo lo vivo, lo percibo en mi comuna. La gente está con miedo y nosotros trabajamos muy de la mano de los vecinos, es lo mejor que podemos hacer. Nuestro rol es preventivo, y ahí un tirón de oreja muy fuerte para el gobierno, que lo ha hecho muy mal en materia de seguridad. Y peor que eso, a las personas que vivimos el tema de forma directa, porque al final el vecino que le robaron... En la primera puerta. El vecino que le llega a robar habla conmigo. Sí. Y no conmigo, pero en una dirección de seguridad. Tenemos mucha información, trabajamos estrategias permanentemente. Nunca nadie, ni este gobierno en el pasado, ni uno, nos ha preguntado si nosotros tenemos antecedentes, si nos podemos sentar a conversar respecto a las estrategias de seguridad nacional, que es obviamente súper importante. Una vez leí, no me acuerdo si una columna, una carta, alcalde, en donde justamente mencionabas el tema de la necesidad de tener una mirada integral, de estrategia integral, y me acuerdo que estaba el tema de involucrar diversos servicios, como servicio de impuesto interno, y que esta cuestión en verdad todos colaboren y trabajen en conjunto para evitar o para enfrentar a la delincuencia. De aquellos años que sigo insistiendo en lo mismo y es difícil. Sí, o sea, nosotros sabemos que, mira, internamente nosotros llevamos hace un rato trabajando, no sé si llamarlo así, pero es como inteligencia de datos internos para hacer mejor nuestro trabajo preventivo. En La Reina. En La Reina. Los datos con datos de tránsito, datos de IMAO, por ejemplo, las podas para identificar las zonas oscuras, obras con el tema de la iluminación. ¿Te fijáis que todas esas cosas se cruzan? Prevención situacional. Sí, principalmente. El trabajo comunitario con la IDECO, con los comités de seguridad. Nosotros tenemos más de 370 comités de seguridad, que es una cantidad bastante importante. Yo creo que proporcionalmente somos lejos la comuna que tiene más comités de seguridad. Esto representa aproximadamente un 25% del total de las viviendas que tengo si no un poco más, del total de las viviendas que tengo en la comuna. Entonces, porque estos 370, 75 por ahí andan, al final agrupan a 30, 40, 50 casas. Entonces, así la suma hace entre 6.000, 7.000 viviendas, y yo tengo 22.000, por eso digo. Entonces, más del 30% bajo esa lógica. Pero nosotros necesitamos, aparte, un apoyo del Estado. Sí, mira, estamos
en una situación muy precaria en instituciones que son básicas para que salgamos de esta cuestión del crimen organizado, del narcotráfico, esto, por ejemplo, extranjería, por ejemplo, hay temas que tienen que ver con siempre se habla del perseguir el dinero, ¿no es cierto? Impuestos internos, ¿qué es lo que hace en ese sentido? Muy poca colaboración. Tenemos temáticas que están directamente vinculadas con las cosas que ingresan a la comuna. Yo conocí un personaje que en los containers se traía motos de agua, y nadie se las revisaba. Aduanas tienen un aforo de un 4%, si es que si es que todo anda bien, 4%, o sea, de el 100% de las cosas que ingresan hay un 4% que se revisan, el resto no. Entonces, evidentemente hay que tener una falla brutal, o sea, obviamente las armas no están entrando ni por la ni por la cordillera, ni por el mar, no, entran por la aduana. En fin, hay muchos temas, y también a nivel estructural central, o sea, hoy día hay discusiones del Ministerio de Seguridad. Oye, arreglemos lo que tenemos, ¿cachai? O sea, metámosle plata, en vez de... esta es una visión muy mía. Venía esa pregunta. Ya, ¿Es o no es necesario un Ministerio de Seguridad? Hay unos que dicen que sí y otros que no. O sea, es muy necesario, pero es que eso va a costar mucha plata. Y lo que yo digo es, no se gasten la plata en eso, gástense la plata en mejorar hoy día áreas muy sensibles que están haciendo agua hace rato y que sabemos en el fondo impactan directamente con respecto al aumento de los delitos. Insisto, aduanas, cómprenle y tengan en toda la frontera, qué sé yo, escáner para que puedan saber qué es lo que está ingresando al país, por ejemplo. Hay muchos temas más. El control fronterizo, hoy día sabemos que tenemos un problema con la migración. No es que no queramos que entre la gente, sino que yo no quiero que entren delincuentes. Bueno, entonces tengamos las fronteras cubiertas. Veamos, creemos infraestructura para que sea más difícil ingresar, tengamos ¿Muro? Personal para... El que sea, no voy a ser yo porque después me van a agarrar por chuleteo, digamos. Pero alguna estructura... Puede ser, claro, obviamente. Pues, sí, mira, yo cuando hace mucho tiempo, por otra razón, no había problema, pero tengo un tío que vive prácticamente en la Patagonia, trabaja mucho, digamos, en la frontera con Argentina. Entonces me contaba una historia que él iba con su hija, entonces había una rejita así como de pollo, así, ¿cómo se llama? De gallinero. Y para un lado estaba Chile y para el otro estaba Argentina. Entonces le decía a su hija chiquitita, entonces le decía, oye, mira, de acá para acá es Chile y de acá para allá es Argentina. Entonces ella miraba y decía, oye, entonces Chile es igual que Argentina, me decía. Claro, porque estaba en la lógica, entonces él se reía. Pero esa es la precariedad, digamos, de sí. No hay límites fuertes, digamos, que nos permitan. Oye, alcalde, ¿y es importante la gestión compartida entre los municipios? Por ejemplo, la AMSO, que funciona en la zona oriente con las comunas. ¿Eso es bien efectivo? O sea, yo creo que... El compartir criterios, los pórticos, intercomunes, interconectados, para cuando hacen seguimiento a los vehículos, por ejemplo. A ver, yo tengo súper claro mi diagnóstico. Voy a pasarle esto para que esta muchacha me vea, porque es la alarma de la casa, entonces no están entrando los ladrones. Entonces, a ver, primero, creo que es fundamental la tecnología y el acceso a la información, y eso tiene que ser compartido, no solamente con las comunas vecinas, sino que tiene que ser compartida desde el Estado, ¿no es cierto?, desde el gobierno central. Por ejemplo, hoy día están identificados, tienes el análisis biométrico de todos los delincuentes que hoy día hay en este país, porque todos los delincuentes, hay algunos que han caído 60 veces, pero hay algunos que han caído 1 o 2 veces, ¿no es cierto?, han llegado a gendarmería, la cárcel. Ellos tienen todos esos antecedentes, tienen esa base de datos. Nosotros no podemos acceder a esa base de datos. ¿Qué haría yo con esa base de datos? En los puntos, ¿no es cierto?, de mayor tráfico, salidas de metro y otros, poner cámara analítica, las tenemos, cámara analítica, la efectividad debe ser del 94%, reconocimiento 95%, facial. Reconocimiento facial, por lo tanto, voy a captar a todas las personas que tengan algún antecedente penal, ¿no es cierto?, saliendo por ahí. ¿Qué hago yo? Más encima, lo digo
en broma, pero le estoy haciendo un favor a los delincuentes porque lo incentiva a no cometer delitos y no irse nuevamente a la cárcel, porque si yo lo identifico y determino un patrón, evidentemente voy a poder hacer acciones preventivas con la Dirección de Seguridad, patrulleo, pararse al lado de la persona, hablarle por su nombre, decirle qué es lo que está haciendo, qué es lo que sabemos quién es, O sea, digamos, enfrentarlo mucho más directamente y decididamente. evidentemente. Entonces, te fijas, son ese tipo de cosas. La lectura de placas patentes, por ejemplo, que todavía... Sí. Hoy día hay un contrato en Carabineros que no han podido sacar adelante. Yo creo que eso, ahí tiene que haber una intervención, porque esto es... A ver, en factores de relevancia, importancia, esto es lo más importante para todos los chilenos. Entonces, no puede ser que por un tema de un litigio judicial no podamos tener en tiempo real acceso a las placas patentes de los autos robados que entran a mi comuna y que impactan directamente sobre el comercio, sobre las casas y sobre todo eso. Exactamente, o sea, al final el punto de esta entrevista tiene que ver con las pymes. Y en el barrio industrial, ustedes tienen un barrio industrial importante en la comuna, yo entiendo que ahí ya se están efectuando algunas medidas. El barrio industrial, muy cortito, ellos hicieron su plan interno y es un tema súper importante porque los vecinos tienen que ser colaborativos, sobre todo el comercio, porque ellos son los más afectados. Ellos se agruparon, tienen cámaras compartidas con nosotros, ellas la financian, nosotros vemos la operación, en fin, hay un tema ahí compartido, por lo tanto pero ellos en el fondo juntaron lucas, compraron como cámaras. La IR, la Asociación de Industriales de La Reina, bueno, ellos compraron cámaras. Otras soluciones que hemos hecho a través de los barrios comerciales. Hemos juntado barrios que, aparte de mejorar su aspecto para que les vaya mejor comercialmente, pintarlo, arreglar los techos, las fachadas, qué sé yo, tótem, donde le identifican, mejorar los estacionamientos, cosas por el estilo. Hemos trabajado también en mecánicas de coordinación en temáticas de seguridad. Eso lo hemos visto en La Cañada, lo vimos en Bilbao, que Bilbao tenemos que volver a retomarlo porque ahí la inercia, ¿no es cierto?, y las costumbres de repente hacen retroceder un poco la iniciativa. Tenemos que volver a insistir hasta que logremos solucionar esos problemas y hay muchos sectores más que estamos en conversaciones. Creo que una súper buena política y es una súper buena política también enfrentarlo como agrupación, así como lo estamos trabajando con los colegios también, para que los colegios de alguna manera nos colaboren en materia de seguridad, no nos pidan solamente porque nosotros tenemos un techo, son recursos limitados y la coordinación pareciera ser a nivel vecinal, a nivel comercial, una muy buena medida. Importante. Los WhatsApp hoy día, los grupos, las aplicaciones como SoundSafe, no tengo idea, todas esas cosas al final van sumando, ¿cierto? Es muy importante porque hoy día si no se hacen cambios estructurales en materia de seguridad a nivel nacional es lo único que nos está quedando. Alcalde, y los municipios normalmente piden atribuciones, ¿cierto? Que está bien, una policía quizá municipal, sí. Uso de otro tipo de herramientas, bastones retráctiles, gas pimienta, da lo mismo, una serie de cosas. Pero también a la vez hay otros grupos de alcaldes que dicen que ya no pueden dar más y que llegaron quizás a su techo de acción y que solo lo que falta tiene que recaer en el Estado Central. A ver, por ejemplo, en el Estado Central, en el Congreso, mira, quizás lo más triste, hoy día se está discutiendo darle más atribución a los inspectores municipales, que es obvio que lo necesitan. ¿Qué es lo que ha pasado principalmente? Es que la formulación de este proyecto de ley es horrorosa. Y en vez de darle más atribuciones, nos quitan atribuciones. Por ejemplo, hoy día me asalta una casa, nosotros en 2 minutos llego. O a un local comercial, en 2 minutos llego. La seguridad municipal. La seguridad municipal. No es que haya el alcalde corriendo. Claro. Y muchas veces llegamos, hacemos el procedimiento, en fin. Y evidentemente hay roce, hay forcejeo, en fin. Y hoy día estamos súper al borde de si eso es legal o ilegal. De hecho, una vez por ir justamente a un local comercial se llevaron detenido a un inspector toda la noche, que es una cosa que nosotros hemos estado tratando de afinar. Pero hoy día el proyecto de ley lo que te dice, por ejemplo, es que un inspector no puede ir a un procedimiento que revista riesgo para su persona, por ejemplo. No sé cómo, pero es más o menos eso. ¿Y cómo a priori va a saber si es que revista o no revista riesgo? Por lo tanto, eso, ¿qué es lo que significa? Que el inspector municipal, si alguien llega y dice, oye, me están robando acá en la casa, el inspector no puede ir, tiene que ir carabinero. Y después de que entra Carabineros, tiene que llegar el inspector municipal. Nosotros llegamos a los 2 minutos, Carabineros, por un tema lógico, porque están sobrepasados, también llega a la media hora. O sea, se requiere un cambio también en la ley. Por supuesto. Ahí está el problema, parecerá ser. Ni siquiera la ley, en la formulación de la ley, y vuelvo al principio, siéntenos en la mesa.
Si son cosas de sentido común nomás y creo que nos han mantenido al margen, no tengo muy claro por qué. Y es lamentable que el accionar de estos delincuentes en el fondo recaiga en las empresas más chicas muchas veces. Lo decía recién en la editorial cuando comenzamos, en una feria de emprendedores. Bueno, Son emprendedores muy chiquititos, artesanos, gente que de verdad vive casi que al día. Eso es lo que más duele. Y lo saquearon. Eso es lo que más duele, porque al final esto no tiene, acá no hay consideración social en el delincuente, y lo vemos que día a día son más violentos y de repente golpean a adultos mayores, menores de edad, y les da lo mismo. Por lo tanto, y por eso mi énfasis, ¿no es cierto? Esto es un tema que nos está calando a fondo como sociedad y necesitamos hacer algo. Y yo veo que hay mucho relajo, mucho discurso, pero en la práctica, en los hechos, yo no veo nada concreto que nos permita revertir lo que está sucediendo hoy día en el país. Alcalde José Manuel Palacios, llegamos al fin de este bloque, lamentablemente. Como siempre, queda mucho tema pendiente, pero será para una próxima oportunidad. Por ser el primer bloque, alcalde, tiene un gran beneficio. ¿Cuál? Y es que puede elegir la canción que quiera escuchar ahora al corte. Iggy Pop, Candy. Muy Perfecto. buena canción. Gracias, alcalde. It's a rainy afternoon, 1990, in the big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine. Beautiful, beautiful girl from the north. You burn my heart with a flickering torch. I had a dream that no one else could see. You gave me love for free. Candy, 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 I can't let you go. All my life you're haunting me, I love you so. Candy, 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 I can't let you go. Life is crazy. Candy, baby. Yeah, well, it hurt me real bad when you left. Hell, I'm glad you got out, but I miss you. I've had a hole in my heart for so long. I've learned to fake it and just smile along. Down on the street, those men are all the same. I need love, not games, not games. Candy, 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 I can't let you go. All my life you're haunting me, I love you so. Candy, 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 I can't let you go. Life is crazy. I know, baby. Candy, baby.
basta con tener buenas ideas si no lo damos todo para que sucedan. Seguimos con Chile al Hombro, el show de los emprendedores, junto al periodista Álvaro Izquierdo, acá en la Metro. Ya estamos de vuelta en Chile al Hombro, el show de los emprendedores de Chile. Recuerden que pueden escucharnos en Santiago en la 95.9, en Villarrica y Pucón en la 91.5, en Temuco y Padre Las Casas en la 94.3, Angol Mayeco en la 105.9 y también en la metrofm.cl y en YouTube la Metro FM. Síganos en nuestras redes sociales, la Metro-FM en Instagram y la Metro-FM en Twitter. A continuación seguiremos abordando la temática de la inseguridad y el impacto que ésta tiene en la micro, pequeña, mediana empresa, en los emprendedores del país. Y para eso estamos con dos personas, Magdalena Quirós, locataria y dirigente del barrio Meix de Santiago. ¿Cómo está, Magdalena? Bien, gracias, contenta de estar acá. Muchas gracias por acompañarnos aquí en el estudio de la Metro. Y también estamos con Juan Francisco Gali, abogado, ex subsecretario de la Presidencia de Fuerzas Armadas, y hoy lo tenemos acá sobre todo por su rol como ex subsecretario del Interior. ¿Cómo está, Juan Francisco? Hola, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por venir. Magdalena, ¿los emprendedores hoy día en Chile pueden trabajar tranquilos, sobre todo en el barrio Meix? El emprendedor, yo te diría que no. Como gran parte de todos los que trabajamos en MEI, no podemos trabajar tranquilos. Definitivamente no podemos trabajar tranquilos. Porque cuéntanos un poco qué está pasando en el barrio y en los sectores aledaños a Meix hoy. El nivel de inseguridad en que estamos viviendo básicamente es de muy difícil control. Entonces, prácticamente cuando uno se dirige o sale de tus lugares de trabajo, el nivel de inseguridad que se te produce, nerviosismo, ver quién está alrededor tuyo, no está alrededor tuyo, eso es cada día se siente como más invalidante en el día a día para poder trabajar. Al final hay una sensación de inseguridad. ¿Implica, por ejemplo, que la gente decida, sobre todo en esta época un poco más de invierno, empezar a cerrar un poco más temprano, mantener las puertas o las rejas abajo? En el fondo va perjudicando un poco tu accionar del día a día. Pero fíjate que yo pasaría ya de lo que es la sensación, porque eso para nosotros hace mucho rato que ya suena como un poco más bien ofensivo ya, porque la inseguridad está, ya no es una sensación, es real, completamente real, porque de pronto tú vas caminando por las calles y te das cuenta que alguien está amenazando a alguien con arma blanca, o de repente ves que alguien pasa con su cartera toda tajeada, o te topas con un grupo de personas que venía a comprar y está o llorando o pidiendo ayuda porque o lo asaltaron, porque lo golpearon o porque vio a alguien en una riña. Entonces es algo que sí nos está sucediendo en forma real. Magdalena, a ti como emprendedora, como locataria, ¿te ha tocado ser protagonista de uno de estos hechos o alguna persona cercana a ti, amigo, amiga? Sí, por cierto. Por cierto. Sí, por cierto que sí. ¿De quién es la responsabilidad, a tu juicio, de erradicar esta violencia y esta delincuencia que está ocurriendo no solo en Meix, sino que al final en todo Chile, que le impacta mucho a los emprendedores? Sí. Bueno, fíjate que desde mi punto de vista, yo creo que acá hay un problema de Estado, un problema de gobierno, y es un problema de la administración directa que tenemos nosotros con nuestra municipalidad, y claramente que todas las entidades que tienen que ver con el asunto de seguridad y la vigilancia de los barrios, del área de la vía pública. Juan Francisco, ¿estás de acuerdo con la visión de Magdalena? ¿Y cuál es, a tu juicio, hoy día el estado del arte, por decirlo de alguna manera, de la delincuencia en nuestro país? Yo creo que está bastante asentado ya, y el gobierno lo ha reconocido con bastante claridad, que estamos viviendo una crisis de seguridad. Y yo creo que es importante al menos asumir esa condición. Pero yo también distinguiría, yo distinguiría porque la crisis se vive de distinta manera dependiendo de dónde uno esté. Claro, para algunos la crisis puede ser de temor, o de percepción de inseguridad. En cambio, lo que nos transmite Magdalena es que para ciertas personas que viven la realidad en el comercio, y cuando tienen que enfrentar un comercio, por ejemplo, ambulante, o una informalidad que ya no es solo una competencia desleal, porque esas personas no pagan sueldo, no pagan impuestos, ni tienen que pasar por todos los trámites administrativos para poder instalarse siquiera,
sino que además eso se ha tornado en una delincuencia organizada que es una especie de mafia que administra el espacio público y que amenaza al comercio establecido. Entonces yo creo que lo que Magdalena nos transmite es muy potente por eso mismo. ¿Ah? Probablemente para muchos están viendo la inseguridad en la televisión y han tenido experiencias cercanas de personas que han sido víctimas de encerronas, de portonazos. Pero no tenemos la experiencia diaria de la delincuencia. Y eso es un poco lo que se está viviendo en el barrio Meix como consecuencia del descontrol de la informalidad y del comercio ambulante. ¿Ha cambiado mucho la delincuencia en Chile? ¿Ha cambiado en términos de su modo operandi, su mecanismo, las personas que la ejecutan, el nivel de violencia? ¿Cómo ha sido un poco esa transición? Porque ha habido sin duda una transición. Pasamos en algún minuto del lanzazo tradicional, ¿cierto?, a lo que vemos hoy día, que es una cuestión mucho más brutal. Armas de fuego, sí. Bueno, yo te podría decir, sí, el nivel de agresividad y el nivel de violencia ha aumentado, pero muchísimo. Si antes tal vez tú te topabas con un asaltante que, aparte de echarte unas cuantas chorizadas, no pasaba más allá. Y si por alguna eventualidad te llegaba o un golpe, algo así, era ya lo peor que te podía pasar. Pero sin embargo hoy día tú ves armas blancas y no precisamente la pluma chica, sino que topas con cuchillos, con machetes y armas de fuego. O sea, de más está nombrar a la periodista que mataron ahí, ¿verdad? Sí. Que la hirieron ahí y posteriormente murió. Después tuvimos el enfrentamiento con la comunidad china que lo mataron. Después un guardia que también lo acribillaron. Entonces al final te das cuenta que el nivel de violencia y la capacidad de armamento que tienen hoy día lejos, muy agresivo, muy violento. ¿Juan Francisco? Mire, yo eso lo vinculo directamente con ciertos fenómenos que hemos estado viendo en el último tiempo. Más allá del delito violento en sí mismo, que yo creo que ya es grave, además hay una especie de legitimación de la violencia. Y en dos sentidos. Uno, bueno, todos lo vivimos durante el estallido, ¿no es cierto?, en que cierta violencia parecía estar justificada o validada por exactamente por las demandas que allí se expresaban. Pero además hay un segundo fenómeno, una especie de validación o legitimación del narco y de las armas. Cuando uno ve, por ejemplo, videos de grupos o cantantes de música que son muy famosos o que son virales en redes sociales o cuyos videos son muy observados especialmente por cierta población joven, y uno ve que la exhibición, parte de la dinámica es la exhibición del consumo de drogas y la exhibición de armas de fuego, como si fuera algo no solo válido, sino que algo a lo que aspira probablemente cierta juventud de nuestro país. Eso hace que, con independencia de la violencia del delito mismo, hace que la exhibición del arma, el uso del armamento, ya no sea algo que está socialmente rechazado. Y eso un poco, yo entiendo lo que decía Magdalena, ¿no es cierto?, que antes uno entendía que producto de un delito podía venir algún hecho de violencia. Incluso podía ser que el delito fuera cometido con un arma de fuego. Pero lo que no esperaba era que esa arma fuera algo que estuviera validado o legitimado socialmente, que uno pudiera ver en video y que la gente aplaudiera o le hiciera likes, cuando en realidad la expectativa era recibir la solidaridad del resto de la ciudadanía. Hay una normalización de este tipo de actos y de este tipo de forma, digamos, nueva, y también se pierde la capacidad de asombro, porque cuando uno ya, bueno, los primeros asesinatos, ¿cierto?, uno, claro, se impacta, pero cuando ya empieza a escuchar todas las semanas, ¿cierto?, cada cierta cantidad de días, bueno, uno va perdiendo la capacidad de asombro y eso obviamente tiende a normalizar las cosas. Oye, perdón. Yo ahí te hago la diferencia, porque creo que los homicidios, al menos en este país, y eso es algo que ojalá no perdamos nunca, sigue siendo una noticia que a todos nos sorprende y todos condenamos. Y espero que eso nunca se normalice, porque cuando ya la sociedad empezó a normalizar las muertes, y especialmente muertes con circunstancias escabrosas como las que hemos conocido en el último tiempo, ya quiere decir que pasamos a una etapa de degradación superior.
Sin embargo, lo que yo te estaba diciendo es que ni siquiera hay un rechazo respecto de la droga. O sea, hay programas donde uno ve, incluso hay programas de YouTube con conductores de televisión y radio bastante conocidos que terminan con las personas exhibiendo el producto de el consumo de drogas o comentando respecto de la calidad de la droga que se consume. Y entonces ahí tenemos un problema que ya no es... Ahí ya no lo normalizamos, sino que no solo lo normalizamos, sino que lo consideramos algo que es ya no negativo, sino que positivo. Pareciera ser que hay una cierta parte de nuestra población que aspira a ese futuro o ve una esperanza o un camino en el futuro alrededor de las armas y la droga, como antes nuestros jóvenes veían en el Bambán Zamorano o Marcelo Sala. Bueno, hoy día lo ven en aquellos que en sus videos exhiben armas y drogas. Magdalena, en el plano un poco más local de lo que tiene que ver contigo, ¿cómo evalúan ustedes, no tú lo particular, pero tú, yo sé que eres líder en el fondo de varios sectores y de varias agrupaciones, ¿cómo evalúan en general el desempeño de la alcaldesa, más allá de su partido político en general como autoridad, y también del gobierno regional, que es quien tiene también mucha implicancia en el territorio? Mira, desde el gobierno regional de alguna manera hemos tenido algún acercamiento, digamos, de poder sentar el hecho que nuestro sector comercial tiene que ser abordado con la responsabilidad de dos comunas, Santiago Centro y Estación Central, porque claramente que como comercio somos una sola entidad, ¿ya? Desde nuestra municipalidad, lamentablemente, nuestro sector comercio establecido no ha sido como bien recibido, ¿ya? No ha tenido la atención que debería de tener, siendo, digamos, que tengo entendido que el 70% de los ingresos hacia la municipalidad son desde el comercio establecido, ¿ya? Entonces, nosotros nos sentimos abandonados al respecto con la visión o la administración o la preocupación o el resguardo de nuestras garantías para ejercer nuestra actividad, que es el comercio. Entonces nos sentimos desplazados, en verdad, abandonados. ¿Existen acciones permanentes que se hagan en el sector a modo de intervención? El otro día veía las noticias, por ejemplo, una intervención en un galpón muy grande donde de hecho adentro habían vehículos, carros de cosas donde venden frituras, carne. Sí. ¿Esas acciones son permanentes? ¿Se está interviniendo más? ¿O resulta que a veces son un poco para los medios de comunicación? Si yo tuviera que hacerte un recuento de un antes y un después, hablando en periodos de administración, hablemos de la administración Alessandri y la actual, te diría que la administración Alessandri hacía mucho más operativos, era como atacaba mucho más lo que era, trataba de contener el comercio en la vía pública, a diferencia de hoy día. Hoy día, si bien es cierto, se hacen, pero lamentablemente no te sabría decir si por la cantidad que está masificado hoy día se hacen invisibles. Pero estos eventos que se han generado han sido muy esporádicos, muy esporádicos. Intentan hacerlo, pero hemos mencionado una más en alguna oportunidad el hecho de que hay que cambiar la estrategia, porque lo que están haciendo no está dando resultados. Hay un gasto de recursos que no te da realmente soluciones. Es solamente de nuestra visión, es solamente como para mostrar que se está haciendo algo, pero que en realidad no es concreto. Oye, Juan Francisco, ¿y qué es a tu juicio lo bueno que se está haciendo ahora en términos de seguridad y lo malo? Y saber si es que a tu juicio existe disposición política para solucionar este tema a nivel, digamos, político parlamentario. Mira, lo bueno yo diría el cambio. Mira, mucho le criticamos al presidente, ¿no es cierto?, que en el pasado decía una cosa y hoy día está haciendo una cosa distinta. En esto al menos hay que agradecer que las cosas que prometió y las cosas que partieron haciendo como gobierno, bueno, hoy día están total y absolutamente descartadas. Era inimaginable probablemente en los primeros meses de gobierno tener a la ministra del Interior vanagloriándose por haber aprobado 31 proyectos de ley en materia de seguridad. Más todavía cuando gran parte de esos proyectos de ley habían sido iniciados durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Entonces, yo creo que ese cambio es positivo y creo que es destacable. Ahora, obviamente eso tiene quizás la paradoja
de que la ministra ha recibido, y el gobierno en general ha recibido el apoyo de la oposición con mucha más convicción que lo que ha recibido de su propia coalición, porque muchos de los proyectos salen con votos en contra de la propia coalición. Y además uno siempre queda con la duda, ellos tienen un umbral de credibilidad que es más alto que el resto por lo que dijeron antes. Y por lo mismo uno no sabe si es que esto lo están haciendo por convicción o en realidad por conveniencia. Oye, y el rol de la fiscalía, la justicia, ¿cómo la evalúas tú? Mira, yo en esto veo que también ha habido... Normalmente se dice que es muy garantista la ley en general, o que los fallos a veces tienden a ser un poco... ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo creo que al menos el foco que ha puesto el fiscal Valencia es el correcto. Fíjate que el fenómeno que más problemas nos genera y que más temor genera en la población son los homicidios. Fíjate el ejemplo que puso Magdalena de inmediato, ¿no es cierto? O sea, cuando pensamos en aquello que más impacta a la población, claramente son las muertes de las personas y las muertes de manera violenta. El caso de la periodista del Canal 3 de La Victoria, que fue muerta como consecuencia de un balazo en el barrio Meix, en una manifestación del 1 de mayo durante el actual gobierno, da cuenta justamente de esa violencia que en el pasado era negada, ¿te fijas? Y que era obviada por algunas fuerzas políticas y además incluso que ha querido ser utilizada como si eso fuera responsabilidad de las fuerzas policiales o de las autoridades, cuando eso claramente es como consecuencia del uso de armamento por parte de estas mismas mafias que controlan y administran esos sectores de manera ilegal. Entonces yo te diría ahí, y una muestra de esto es que el fiscal Valencia tomó la decisión de poner a un fiscal regional como el fiscal Héctor Barro a cargo de equipos especiales a cargo de la investigación de los homicidios, porque sabe que esa es la prioridad de la ciudadanía y es lo que más temor genera. Lo único que te iba a decir, eso sí, es que ojo ahí, Magdalena nos decía, Meix está en el medio o en la frontera entre las comunas de Santiago y las comunas de Estación Central. Cuando uno mira la tasa de homicidios en Chile, en realidad no son las 345 comunas de Chile. Fíjate, 13 comunas tienen más de 20 homicidios durante el año 2023. Concentran el 30% de todos los homicidios en Chile. Y dentro de esas 13 comunas están Santiago, que es la que tiene por lejos mayor cantidad de homicidios, 66 homicidios en el año 2023. Y Estación Central, que tiene 21 homicidios. La tercera creo que publicó hace poco, nomás un gráfico como una zona de calor. Exactamente. Con la zona, muy heavy, es verdad, que son muy pocas. Entonces ahí, y ahí juntamos las cosas. Claramente el municipio puede hacer algo para intervenir estas mafias que están con el comercio ambulante, controlando los espacios públicos, para así dar espacio también a las investigaciones ya más duras y profundas que tiene que llevar adelante la Fiscalía y pero la probablemente policía. También el municipio se queda corto en términos de capacidades, de recursos, como que esto al final es un problema de Estado. Sí, claro. Sí, fíjate que no sé, muchos días atrás tuvimos una reunión sectorial, ¿ya? Y bueno, llegó la subsecretaría, llegó personal de la municipalidad, y dentro de las cosas que de alguna forma como que me generó cierta sensación como de viene alguna esperanza, fue que el encargado de la municipalidad o el representante de la municipalidad que estaba en esta reunión nos dice: nosotros queremos hoy en día hacer las cosas, pero no tenemos todas las capacidades. Eso para mí fue una especie así de reconocer que en realidad el tema ya está claro, porque en un inicio era no. Entonces hoy día sí están como claros que el tema se les fue de las Se manos. sinceraron posiciones, por lo menos, ¿no? ¿Entiendes Sí. tú? Entonces, Ahora, yo creo que la alcaldesa, al igual que el gobierno, que era una ferviente opositora, ¿no es cierto?, a todos los temas de la seguridad, Exactamente. y además una opositora o crítica de las fuerzas policiales, sí. hoy día Así se da era. cuenta que las necesita. Ahora, yo en lo personal valoro mucho las vueltas de chaqueta. O sea, si uno se da cuenta que estaba Sí. equivocado con una posición y ahora tiene otra, es súper válido y qué bueno por el bien de todos, ¿no? Yo lo encontré muy positivo, muy positivo. O sea, fue el hecho que te digan, bueno, ya si le embarramos, ¿cierto? Pero necesitamos resolverlo, queremos resolverlo. Pero lamentablemente hoy día, desde mi punto de vista, hay un ambiente político muy denso.
Y eso entrampa mucho las soluciones que deberían suceder. Entonces, mientras arriba nuestra plana política, digamos así, no se ponga de acuerdo o no llegue a un consenso en que nosotros, la ciudadanía, somos el por qué razón están ellos, y no sea solamente tal vez las necesidades o sus principios personales o de cada sector político, que se rompa eso y pasemos nosotros a ser el primer plano de su lucha. Eso no va a cambiar. Oye, No va a Magdalena, cambiar, fíjate. ¿qué tan grande es el impacto patrimonial para ustedes bajo esta situación que están viviendo? Mira, yo encuentro que ha sido como muy duro. ¿Por qué razón? Porque gran parte de nuestras pérdidas ha sido en lo económico ha sido, pero fulminante. Hoy día, para llevarte más a lo concreto de lo que nosotros tenemos funcionando y no tenemos funcionando. Eso. Gran parte de nuestras galerías hoy día están desocupadas. Yo acabo de salir este final de mes, por ejemplo. Intentamos con un grupo de personas que salimos fracturadas, que salimos con muchas deudas de ahí, volvimos a intentarlo. Y la verdad es que nuestras ventas no nos dan. Nuestras galerías siguen siendo prácticamente ya como ni siquiera te da las ventas como para gastos comunes, por ejemplo. Y siendo va galerías mucho- muy bonitas, además. Sí, y va mucho menos gente, me decía Magdalena, estábamos conversando antes, la gente va menos. O sea, Mucho menos. Es que había un desprestigio, eso nosotros lo conversamos una vez, en términos de desprestigio del barrio en general, ¿cierto? En donde cuando tú empiezas a ver mucha delincuencia en un sitio, bueno, la gente obviamente se espanta y deja de ir. Eso es todo, bajan los compradores y por lo tanto tenés menos ventas, es una cuestión súper lógica. Entonces ¿de qué manera se puede también, bueno, eliminar primero la delincuencia y después tratar de reposicionar también al barrio? Es un trabajo de largo plazo. Mira, el tema yo lo considero que es multifactorial, los resultados que hoy día tenemos, porque por prestigio o no prestigio, la verdad es que es una realidad que la tenemos que asumir. Estamos en un sector que es conflictivo, que es peligroso, y eso no le podemos poner una cara bonita para tratar de tapar una realidad, ¿cierto? Hay que resolver eso. El otro tema que para nosotros en el comercio, en la vía pública, se nos ha multiplicado muchísimo por toda la migración informal que tenemos, que viene de cabeza al comercio, ¿ya? Que eso básicamente nosotros en el sector teníamos más o menos como un conteo de 5.000 patentes formales establecidas frente a 3.000, que es lo que tenemos catastrado de lo que es el comercio informal, que está catastrado, o sea, multiplícalo el doble, ¿cierto? Entonces, claramente que la competencia desleal es altísima. Gran parte de los dineros que también se recaudan dentro del comercio informal, nosotros sacamos la cuenta y bueno, ese dinero no está haciendo el círculo redondo, porque gran parte de eso sale a subsidiar o a mantener o ayudar a las familias que están fuera del país. Por ende, tu dinero ya no vuelve a ser el círculo de reinversión. Y eso se nota. Claro, se escapa. Oye, Juan Francisco, y en ese sentido que mencionó a los inmigrantes, Magdalena, a tu juicio, ¿quién abrió la primera puerta a esta inmigración más descontrolada? Y luego, ¿existe inteligencia en Chile como para poder tratar de abordar esto? Dos preguntas. A ver, respecto a la migración, este es un proceso que fue bastante gradual, déjame decirte. ¿Bastante qué, perdón? Gradual. Gradual. Sí, Ujú. porque Chile ha tenido distintas fases de la migración. Recuerda, a nosotros nos tocó, yo estuve en el primer gobierno del presidente Piñera y nos tocó presentar el proyecto de ley que modificaba nuestra institucionalidad y nuestra ley migratoria el año 2012, 2013 de haber sido. Y todavía la migración la población nacida en el extranjero en Chile era un 2%, es decir, 2 de cada 100 chilenos eran nacidos en el extranjero. Eso ha cambiado muchísimo, entonces fue muy rápido. Y eso primero, y son ciertas causas que es verdad lo que decía Magdalena, uno no le puede echar la culpa a una sola cosa. Fíjate, yo te voy a dar 3 ejemplos. Uno, las primeras migraciones importantes, nuevas a Chile, es la migración haitiana. Y la migración haitiana tiene un origen que es un terremoto devastador, Sí. en paralelo con nosotros, ¿no es cierto?, el año 2010, pero además una cuestión que resulta media paradójica, la ayuda que Chile prestó en una operación de Naciones Unidas con presencia de militares chilenos en Haití, colaborando con restablecer el orden en ese país, significó que se generaran vínculos y que Chile pasara a ser un país atractivo para la migración haitiana, lo que empezó
un proceso de migración que yo te diría se mantiene. Luego, la crisis venezolana. Sin lugar a dudas, la crisis de derechos humanos y de social, económica de el gobierno autoritario de Chávez primero y después Maduro, ha significado que más de 6 millones de venezolanos deban abandonar su país. Imagínate lo que sería eso para Chile. 6 millones de chilenos saliendo a otros países latinoamericanos también causaría un cambio importante. Y por último, la pandemia. O sea, quizás nos olvidamos, pero toda esa gente que estaba llegando a Chile a través del aeropuerto, que decía ser turista, pero en realidad sé que venía a radicar a nuestro país, no pudo seguir viniendo. ¿Por qué? Porque todos los países de Latinoamérica, como consecuencia de la pandemia, dijimos, se cierran las fronteras. Y cerrada las fronteras, la única alternativa para migrar a nuestro país fue por paso no habilitado a través de nuestra frontera norte. Primero por Perú y después por Bolivia. Entonces, ¿cuál fue el problema? Que naturalmente esos pasos o esas rutas fueron consolidándose y fueron aprovechadas por organizaciones delictuales dedicadas al tráfico de migrantes que habilitaban esa ruta. Antes las tenían habilitadas probablemente para el tráfico de drogas o el contrabando o el tránsito de vehículos. Bueno, ahora lo hicieron para el tráfico de personas. Entonces, si tú te fijáis, toda esta combinación de factores hizo que Chile, en un periodo corto de, ¿cuánto? 8 o 10 años, estemos viviendo una crisis de migración que la verdad es difícil de administrar y que algunos lugares específicos, como el barrio Meix, Como el comercio. exactamente, Sí. sufren las consecuencias mucho más directamente que lo que están viendo otros. Y probablemente cuando te digo el barrio Meix, quizás también habría que hablar de Iquique, Antofagasta, de Arica, que también son Zonas ciudades comerciales. que, claro, que Zonas han comerciales. sufrido el efecto de un cambio migratorio muy, muy, muy rápido. Oye, Juan Francisco, y en ese sentido, dado que estamos justamente en la zona norte, un tema que es importante, la experiencia comparada, digamos, a nivel internacional, ¿qué ha sido más exitoso en otros países? Bueno, está lo típica, lo que uno habla, que es lo que siempre escucha, que el muro, que la zanja, que más militares. ¿Qué es lo que realmente funciona? Quizás como para mirarlo y tratar de, sabiendo que todas las fronteras son distintas, las realidades de los migrantes son distintas, pero ¿qué es Mira, lo que hay? Lamentablemente no hay una fórmula mágica, no hay una, como dicen, bala de plata, como si fuera una solución que ya ha sido probada y está mundialmente aceptada en esta materia. Por ejemplo, las grandes migraciones, por ejemplo, Siria y de Libia, como consecuencia de conflictos bélicos, generó mucho problema en Europa, especialmente en Alemania y en Italia en el último tiempo. Y no lo han podido resolver. Y los países que tienen fronteras, inmigración por frontera, tampoco tienen el tema muy resuelto. Fíjate, Estados Unidos, que podría ser el ejemplo, ¿no es cierto?, con una construcción de un muro gigantesco en la frontera entre México y Estados Unidos, bueno, sigue teniendo un problema y ese problema se agrava cada día más como consecuencia de, además, el descontrol que vive México como consecuencia del tráfico de droga, etcétera, etcétera. O incluso España, que tiene un agua entre medio, digamos, tiene un estrecho y la salida del mar Mediterráneo al Atlántico. Bueno, igual ha tenido que construir muros en Ceuta y Melilla para evitar que la migración norafricana hacia España. Entonces, Un tema no resuelto. un tema que es muy difícil de resolver, pero creo que hay que abordarlo en 3 fases completamente distintas pero paralelas. Uno, ¿cuál es la fuente de la migración? Es decir, si tuviéramos menos presión desde Venezuela, si Venezuela ofreciera una calidad de vida razonable a sus ciudadanos, Saldría probablemente menos de ahí. Efectivamente. Y en segundo lugar, mejor control de la frontera, y eso siempre lo vamos a poder hacer mejor, ¿no? Pero en tercer lugar, preocuparse también de la forma en que esa migración se integra en nuestra sociedad y que no Sí, sea importante. solo a través del comercio informal y la competencia desleal con Sí. el comercio Y establecido. justo era lo mismo que te iba a decir, Magdalena. Tú mencionaste a los ambulantes. Yo sé que los ambulantes hoy día en Chile están siendo un problema, el ambulante informal, ¿cierto? Mayormente el ambulante informal, al menos en el sector que a ti te toca mirar, es más extranjero, es más chileno. ¿Y cuál es su actuar en el fondo que los tiene tan en jaque? Bueno, hoy en día te diría que gran parte de la población migrante es la población que a nosotros nos ocupa los espacios públicos, ¿cierto? Y es gran parte también lo que es nuestra competencia desleal.
Y más que el conjunto de todo eso, a nosotros nos afecta mucho el tema ventas. Porque de pronto cuando tú tienes una competencia que aunque sea desleal, pero que está dentro de tu mismo territorio, en que tú sabes que el dinero que pudiera adquirir lo va a volver a invertir, tampoco te afecta tanto porque a la larga te va a generar un círculo de desarrollo. Pero hoy en día la fuga de dineros es alta y se nota. Ahora, desde mi punto de vista, ¿cómo podríamos tal vez resolverlo? Yo creo que nosotros tenemos leyes, pero que no se ejecutan, ¿ya? O sea, No que se se dan. haga cumplir la ley. Que se hagan cumplir las leyes. Yo creo que de pronto esta pérdida de tiempo entre que hagamos ley para esto, hagamos ley para lo otro, yo de repente desde mi ignorancia, porque yo soy cero conocedora de leyes ni nada de eso, pero de repente agarras una ley y la empiezas a leer y te digo, o sea, yo con lo mínimo que puedo comprender, yo digo, pero si esto está todo escrito, ¿dónde está el problema? Sería Que se maravilloso. aplique, que se aplique. Exacto. Ese parece ser el problema, entonces, la aplicación de la ley. En una palabra, porque nos tenemos que ir, ¿qué necesitan los emprendedores y las pymes, al menos del barrio Meix, Magdalena, para trabajar en paz? Que se siga salvaguardando nuestras garantías para ejercer nuestra actividad, que es el comercio establecido. Perfecto. Una competencia leal. Perfecto. Ahí está entonces Magdalena Quirós. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy día. Juan Francisco Gali, muchísimas gracias por estar aquí en la Metro. Y nosotros nos vamos a despedir. Llegamos hasta acá nomás en este programa. Como siempre lo digo, el tiempo es muy corto, así que podemos invitarlo perfectamente para otro capítulo. Gracias a todos entonces los auditores también por habernos visto y habernos escuchado en este programa de Chile al Hombro, el show de los emprendedores de Chile, y lo esperamos en un próximo capítulo. Chao. Muchas gracias, chao. Gracias. Esta pyme llamada La Metro cierra las cortinas solo por hoy. Chile al Hombro, el show de los emprendedores, vuelve al trabajo el próximo sábado justo al mediodía, cuando nos conectemos nuevamente con más historias de vidas e inspiradores testimonios de éxitos y aprendizajes en voces de sus verdaderos protagonistas, acá en la 95.9. Chile al Hombro, el show de los emprendedores, es otro emprendimiento familiar de La Metro.